Bueno, pues voy a hablarles hoy de un cuento de Copy que elegí como pensando en que tal vez es una de las mejores maneras de acercarse a este autor. Creo yo, aunque la verdad fue difícil elegir un cuento porque pues con un autor como Copy parecería que cualquiera que uno elija va a ser el adecuado. Pero antes de empezar a hablar de Copy, el cuento, yo quería pues agradecer a los de Ornitorrinco por este espacio, por esta oportunidad, por la invitación, dar las gracias a Pedro por eh, pues extenderme la invitación. Siempre va a ser pues muy agradable para mí poder hablar de Copy y, y pues nunca voy a desaprovechar esa opción o esa ocasión. Eh, Quiero decir también pues que a pesar de toda la situación en la que estamos, que siempre está llena de hecho cada día está lleno de nuevas noticias que no parecieran ser muy alentadoras, pues algo ha ocurrido que me parece muy valioso y es que, pues bueno, no sé si extraños o por este motivo, que he encontrado como una red de apoyo en la literatura y en gente que está vinculada a la literatura que hacía mucho digamos, no sentía con tanta fuerza y me alegra mucho como que esté pasando esto también. Y, y bueno, pues digamos, siguiendo con esto, pues ahora sí les voy a hablar un poco del texto y del autor. Eh, Pues Copy es un escritor argentino o franco-argentino en realidad, y sería lo primero que uno podría problematizar de un escritor como Copy, porque es difícil decidir exactamente cómo definirlo y pues esas definiciones como primarias que uno hace con los autores, como en términos nacionales, pues se hacen un poco difíciles con Copy, ¿no? Copy efectivamente nació en Argentina, pero escribió la mayoría de su obra en francés. Solo muy pocos textos los escribió en español y gran parte de su vida vivió en Francia. De hecho, su obra fue conocida primero en Francia eh, y, y, pues durante mucho tiempo se consideraba en realidad un autor francés, ¿no? Los críticos franceses no hablaban de Copy como un escritor francés porque la lengua en la que escribía era esa. Eh, y pues solo cuando se empiezan a traducir algunas de sus obras, en particular las novelas y los cuentos, pues la crítica argentina empieza un poco a tratar de descubrir lo argentino que hay en Copy, ¿no? Y pues bueno, acá hay otra cosa pues que uno puede mencionar y es que la misma nacionalidad argentina, es decir, lo que muchos argentinos hablan también sobre sí mismos es esa constante como relación con lo extranjero, ¿no? O sea, si uno piensa en autores canónicos argentinos como Borges o como Cortázar, pues tienen una gran tradición, digamos, una gran relación con lo extranjero. Pues, digamos, Cortázar no nació en Argentina y eso pues marca de alguna manera también esa tradición literaria de ese país sobre todo de la región del Río de la Plata, ¿no? Y entonces Copy de alguna forma pues entra también en ese juego, digamos, en ese canon y la crítica argentina pues no va a dudar en ningún momento de partir por ahí y decir eso, esa extranjeridad, digamos, de Copy respecto al argentino es uno de los elementos que da cuenta de esa argentinidad, ¿no? Eh, y, y pues se intenta de alguna manera que todo lo que él dice pues tenga que ver con lo argentino. De hecho, en una entrevista que se publicó, hay dos ediciones de esa entrevista, una entrevista que se llama Habla Copy, que publicó un periodista argentino que tuvo la oportunidad de entrevistarlo en París. Eh, pues este periodista que es José Cherkatsky insiste mucho en la cuestión nacional con Copy y Copy se molesta un poco y le dice, bueno, no más, o sea, yo no tengo ningún problema con Argentina, pero ¿por qué quieren
obligarme a decir que soy argentino, o sea, como, ¿por qué tengo que sacar como una tarjeta de identidad en la que diga que soy argentino y que por eso entonces esta producción literaria es argentina? Y lo mismo ocurre, pues no de la misma forma, pero uno podría más o menos como entrar por ahí también con la cuestión de la sexualidad. Durante mucho tiempo también, y esto José Amícola, que es un crítico argentino, también lo pone un poco en tensión, eh, se considera que, no sé, se consideró que Copy era un autor, pues de alguna manera, como muy de gueto homosexual, porque sus obras o sea, están pobladas de personajes homosexuales o personajes queer, y entonces pareciera como que estuviera dirigida para ese público, ¿no? Y también cuando se le preguntó algo a Copy al respecto, pues él pues no se sorprendía, pero sí decía, bueno, o sea, yo no tengo ningún problema tampoco con lo homosexual. Y esto me parece importante, pues, introducirlo porque en realidad estos dos elementos, tanto lo nacional como lo sexual, o como la identidad sexual o la orientación sexual y la identidad nacional, pues dan cuenta de una, yo voy a decir preocupación, aunque yo no creo que Copy estuviera de acuerdo con eso, porque pues Copy no creo que estuviera muy preocupado en realidad por este tipo de cosas, pero sí presenta como una insistencia en algo muy importante y es la concepción de la comunidad, ¿no? De comunidad en el sentido, digamos, filosófico de digamos, el sentido de pertenencia a un grupo en el que se encuentran diferentes personas, pero que comparten algo y que ese algo que comparten los convierte en una especie de unidad. Y Copy está poniendo en tensión eso, y está poniendo en juego, o más que en juego, digamos, está un poco disolviendo esa idea de comunidad tradicional y está haciendo un cuestionamiento, preguntándose realmente pues qué tan estable y tan seguro es ese concepto de identidad común que pues fácilmente se identifica en cuestiones como la nacionalidad, ¿no? O que Copy, que es un autor que escribió sobre todo en los 70, sí, finales de los 60 y publica en los 70 hasta los 80, pues está viviendo también en términos de la liberación sexual y de la reivindicación de los derechos de las minorías. Y entonces la pregunta un poco también para Copy es, bueno, ¿qué tanto replican estas nuevas comunidades esas prácticas o esas formas de comunidad que se identifican tan fácilmente en los nacionalismos, ¿no? Y qué tan peligrosas son o no estas formas de entender eh, las relaciones en común de los sujetos, ¿no? Eh, Copy entonces pues presenta, digamos, esa ambivalencia no solamente en sus obras, sino él mismo es, digamos, pues un ejemplo claro de esa ambivalencia, ¿no? Eh, Copy digamos, escribe en Francia casi todo y escribe casi todo en francés por una cuestión pues muy ligada a lo nacional, que es lo político. Y es que en el año, Copy nació en el 39 y en el 45 llega Perón al poder. El papá de Copy era un diputado que estuvo, antes de que Perón llegara al poder, muy vinculado o muy cerca a Perón. Eh, pero después, digamos, en ese año, el 45, con la llegada de Perón, tienen una ruptura tan fuerte que Perón manda a encarcelar al padre de Copy. Y ellos logran enterarse antes y entonces se escapan y se van a Uruguay primero. Y es importante, digamos, esto de Uruguay porque es el libro en el que está Las viejas travestis. Tiene una novela corta o un cuento largo que se llama El Uruguayo y que es una obra, digamos, muy importante y fundamental que, pues, que supuestamente, digamos, da cuenta de esos primeros años en Uruguay, pero digo supuestamente porque si uno lee el cuento, pues se da cuenta de que es muy, muy particular. Eh, y entonces ahí empieza como una suma de experiencias internacionales, Copy, que pues van a ser, digamos, difícil mantener esa idea de lo argentino o de lo nacional.
De ahí luego se va a París hasta el año 55, que es cuando cae Perón, vuelve a Argentina y en Argentina está hasta el año 62. En realidad en el 62 él ya estaba en París, solo que estaba de vacaciones en París y en ese momento mientras está en París se entera que su papá está siendo perseguido políticamente otra vez y que ha tenido que huir a Uruguay nuevamente. Y entonces, pues Coppi no puede volver a Argentina y, y ya ahí se va a establecer en París. ¿No? Y en París empieza a hacer algo, pues porque tiene que encontrar alguna forma de sobrevivir y empieza a hacer dibujos. Eh, en las calles de París empieza a hacer como caricaturas, digamos, o pinturas. Y ahí surge un personaje muy importante que es la mujer sentada, que es la caricatura que de alguna manera lo va a llevar a él, digamos, a cierto reconocimiento, eh, que es una caricatura muy particular, se llama así, La mujer sentada, y es una caricatura en la que hay una mujer que se siente, está siempre sentada y llegan personajes a hacer preguntas y las respuestas son pues bastante disparatadas, absurdas, muy irreverentes. Y con esto llega a un periódico en París y ahí se vuelve un caricaturista que empieza a tener cierto reconocimiento. Y en ese, vamos, en ese momento, en ese círculo, conoce a eh, Roland Topor, que era también un caricaturista, a Fernando Arrabal, que es un dramaturgo español que también estaba exiliado en París, y a Jodorowsky, que también estaba en París en ese momento. Y los cuatro forman un grupo de teatro que se llama el Grupo Pánico, que es como una especie de grupo de performance o de experimentos teatrales, laboratorios teatrales llamaban ellos, y pequeños pánicos llamaban a las obras que hacían, que eran obras un poco como improvisadas, sin un guión o sin un texto dramático. Eh, y ahí él empieza a escribir las primeras obras en francés. Él ya había escrito algunas en español, pero ahí empieza a escribir las primeras en francés. Eh, pero rápidamente Copy digamos, se aburre de ese grupo. Copy nunca estuvo muy de acuerdo con el happening ni con el performance en ese sentido como tan extremo. Copy era pues un dramaturgo y confiaba o pues tenía cierta predilección por el texto dramático. Eh, sí, era un gran actor además, ¿no? Y digamos, él participó en varios de los montajes que hizo y generalmente siempre estaba muy pendiente de la dirección de actores. Pero pues el texto le parecía muy importante, sobre todo en términos digamos, de una historia, ¿no? De una trama. Y la verdad es que Copy, habría que decirlo, se conoce principalmente como dramaturgo, pues la mayor producción de su obra es dramática, pero pues a final, no, a comienzos de los 70 empieza a publicar algunos textos en prosa o narrativos y pues ahí también, digamos, demuestra su genialidad. Eh, en París, digamos, va a estar siempre hasta el final de su vida. Él creo que vuelve un momento a Argentina solamente como a visitar, pero lo que pasa es que en el 69 escribió una obra que lo hizo muy famoso, que se llama Eva Perón, eh, que se estrenó en París en el 70 y lo hizo muy famoso porque la obra presenta una Eva Perón pues muy diferente a la que la leyenda dorada hizo de Evita, como la abanderada de los descamisados o de los pobres, y presenta una Eva Perón que es una drogadicta, que está manipulando a Juan Domingo Perón y que en realidad finge su muerte. Y, bueno, y pues esto causa digamos, mucha polémica entre los peronistas exiliados en París, pero lo que más causa polémica es que el actor que representa a Evita pues es una travesti, ¿no? Entonces, pues hay una reacción tan fuerte que queman el teatro donde se presentó la obra y las siguientes representaciones que hacen en otro teatro tienen que hacerlas con guardia policial para que no vuelva a ocurrir algo así y obviamente se vuelve muy famoso, copia, digamos, tiene mucho reconocimiento la obra
Y bueno, se le prohíbe la entrada a Argentina, entonces Copy tampoco puede volver a Argentina por eso, ¿no? Entonces, por eso cuando se le pregunta a Copy sobre lo argentino, pues él también se dice, bueno, digamos, ser argentino, ¿qué es lo que significa o qué es lo que ha significado en todo digamos, en esta experiencia artística que ha tenido, ¿no? Copy muere en el 87, eh, sí, muere en el 87, de SIDA, y póstumamente se publica una novela que es La Internacional Argentina, que es la última que escribió, y una obra de teatro que no alcanzó a montar, que es Las Escaleras de Sacré-Cœur, y la última obra que escribió fue Una visita inoportuna, que es, digamos, una obra de teatro sobre un enfermo de SIDA que también, digamos, trata de fingir su muerte, pero pues no la logra. Bueno, más o menos eso en términos de la vida de Copy, que también pues, es pasar muy por encima, pero que nos sirve un poco me sirve un poco a mí para entrar en este cuento pues que yo quisiera saber, digamos, cuál es la reacción que genera este cuento, eh, porque, pues, digamos, yo podría decir que por lo menos debería generar cierta sorpresa, ¿no? En términos pues, de lo que ocurre en el cuento y de la trama. El cuento Las viejas travestis, pues es un cuento muy corto que en general uno podría decir, bueno, parece como una especie de historia fantástica, ¿no? En la que un par de travestis logran lo que aparentemente ningún travesti o ningún par de travestis había logrado, ¿no? Y es ser rescatadas por un príncipe, ¿no? Que llega a elegirlas a ellas para ser las reinas digamos, de este lugar un poco mítico que es el reino de este príncipe. Eh, y pues por eso yo diría que por lo menos en un sentido como inicial, pues tendría que generarle a uno cierta sorpresa el cuento. Lo que pasa es que hay que pues ir un poco como despacio e ir como tratando de entender por qué Copy hace esta propuesta, ¿no? O qué es lo que está tratando un poco de poner en juego Copy ahí. Lo primero que yo quisiera llamar la atención sobre el cuento es en dos cosas. Lo primero es en los nombres de los personajes, ¿no? Los personajes se llaman Mimi y Gigi, que en un sentido estricto, pues no son nombres, son más bien apodos o abreviaturas de nombres, es decir, son casi nombres o algo que no alcanza a ser todavía un nombre. Y eso, pues, digamos, señala una cuestión sobre la identidad, ¿no? Pues de alguna manera son los nombres los que nos permiten identificarnos, ¿no? Yo comencé esta presentación diciendo mi nombre, ¿no? Yo me llamo Mario y los que ya me conocían sabían que ese nombre, Mario, pues, digamos, coincide con esta persona que aparece acá y pues, o sea, tendrían que identificarme con ese nombre. Y en este caso, en el caso de las viejas travestis, pues ellas no tienen nombres exactos, sino parecen más bien nombres genéricos. Eh, Y digamos, esa cuestión de la identidad, pues a mí me parece muy importante porque Copy tampoco es un nombre. Es decir, no es que no sea un nombre, perdón. El nombre de Copy no es Copy. Él se llama Raúl. Y lo que pasa es que él nunca fue reconocido, digamos, nunca fue reconocido por ese nombre. Nadie le decía Raúl a él. Hay muchas historias al respecto de por qué se le decía Copy, ¿no? Hay varias. Una es que la abuelita le decía así porque tenía un copete y entonces Copi era como la manera cariñosa de llamarlo por el copete que tenía, o que era tan blanco como un copo de nieve, entonces la abuelita le decía Copito, pero Copito era muy largo, entonces empezó a decirle Copi. Bueno, hay muchas historias que pues no se sabe cuál es la verdadera y eso no es importante en la medida en que lo que
presenta esto es que el nombre es también una ficción, ¿no? O sea, reproduce un mecanismo ficcional que es el de la creación, ¿no? Y el nombre crea entonces. Y copy se crea como sujeto a partir de esa, digamos, de esa ausencia de un nombre como común, o un nombre, o del nombre que le pusieron en la partida de bautismo, en el registro de nacimiento. Y además, pues muy importante, Raúl se llamaba también su padre y con digamos, este distanciamiento, pues quiere como separarse de esa tradición también familiar, ¿no? Paterna que le venía, dada por el nombre también. Y yo creo que en estos nombres de Mimi y Gigi, pues también hay algo de ese elemento ficcional, ¿no? O sea, estos son personajes que uno podría decir casi digamos, por lo menos en el inicio del cuento, aunque esto lo podría uno discutir y decir si aparecen todo en el cuento, son personajes que también están cercanos al estereotipo, ¿no? Pero yo no diría tanto estereotipo, sino más bien yo siento que son personajes arquetípicos, ¿no? O sea, hay ahí un modelo de vida, ¿no? Una forma de vida que está ahí puesta en juego, en la ficción que es el cuento. Y el otro elemento que me parece muy importante para iniciar como el análisis o el comentario sobre el cuento es que el cuento comienza con una referencia a la mirada, ¿no? O sea, lo primero que dice uno de los personajes es, mira, eh, como atiende, ese, ese negro nos está mirando, dice algo así. Dice, Mimi atiende, hay un negro que nos mira, ¿no? Entonces hay una referencia a la mirada que pues que no solamente es la cuestión del sentido, ¿no? Sino de la manera en la que nosotros reconocemos al otro, ¿no? O sea, podemos ver al otro y o sea, cuando vemos al otro, el otro empieza a existir, pero sobre todo sabemos que existimos en la medida en que otro nos mira, o sea, somos objetos de mirada y en ese momento tenemos un lugar. Y esa mirada pues nos, nos convoca, pero también nos hace existir. Y eso me parece muy importante tenerlo en cuenta porque cuando los personajes se dan cuenta de que está este príncipe negro mirándolas, uno de ellos eh, dice, Mimi, perdón, dice que le habla a un poste de luz, ¿no? Porque es miope. Y entonces esa miopía, pues digamos, no la deja enfocar bien y por lo tanto no sabe a quién le está hablando. Y esto yo lo interpreto pues, de una manera como muy simple tal vez, y es que lo que nos está diciendo el copy es que la mirada o sea, que la mirada que él nos está proponiendo es una mirada desenfocada, digamos, no es una mirada que permita identificar de manera clara los objetos que están en el campo de visión. Y eso habilita la posibilidad de unas interpretaciones diferentes tanto de la experiencia que se tiene como de esos otros que entran en el campo de visión. Entonces la mirada no es la mirada como objetiva que identifica y determina o define los límites de manera clara, sino más bien es una mirada que ya está distorsionada y que se desvía de alguna manera. Y esa mirada desviada o esa mirada como difusa, pues es un poco también lo que sustenta el cuento, es decir, el cuento en términos estilísticos, si bien comienza como con estos personajes que no se sabe muy bien el nombre exacto, uno podría pensar que digamos, en las primeras líneas o tal vez en la primera página del cuento, pues uno como lector diría esto es, además es una situación posible, es una situación, digamos, no tal vez la situación cotidiana a la que uno está acostumbrado, pero es una situación que bien podría uno encontrarse, ¿no? Están en una calle de París, que es una calle en la que bueno, ocurría, no sé si todavía, este tipo de encuentros sexuales en la que se ubicaban las prostitutas y las travestis para hacer digamos, su labor. eh, y, y uno, digamos, de alguna manera podría encontrar como cierto ambiente
en un sentido realista porque es algo que podría ocurrir en el sentido de lo verosímil, ¿no? Lo que pasa es que el cuento poco a poco va empezando a crear como una especie eh, de acumulación de acciones y de hechos que impiden que uno siga manteniendo ese marco o ese marco realista, ¿no? Y acá hay algo que es muy importante, que es una de las cosas que hace Copy un escritor tan particular, y es que el marco realista con el que aparentemente inicia toda la obra de Copy, las novelas y toda la obra narrativa, tienen este inicio así un poco como medio realista. Ese marco es desbordado por la ficción, ¿no? La ficción rompe ese marco y, bueno, digamos, romperlo tal vez no sea la palabra más adecuada, sino más bien la ficción se come a ese marco de realismo, ¿no? Y ocurre un procedimiento que es muy interesante en Copy, y es que la ficción es lo que empieza a dominar la realidad, ¿no? Y la realidad es un elemento más dentro de la ficción. No es lo que organiza la estructura, sino que es sino que lo real, en el sentido, digamos, de lo posible, es lo que es un elemento más dentro de la ficción, al lado de cosas que nos pueden parecer fantásticas. Y lo que ocurre con estos personajes, pues es eso, es encontrarse primero con un personaje que es un príncipe que las ha elegido para cumplir esta leyenda máxima que, que se nos revela al final del cuento. Y otro elemento que es muy importante al inicio del cuento es el horario, ¿no? En el que ocurren los hechos, ¿no? Se nos dice que el príncipe Coluto llegó a París a las 4 de la mañana, ¿no? Y que va directamente, y esto pues es muy interesante, directamente a Pigalle, que es ese barrio, digamos, como periférico, más que periférico, quiero decir, como donde están todas estas minorías, eh, porque cree que ese es el centro del mundo. Y esto, vamos, no, tampoco es ningún detalle menor, porque Copy lo que está haciendo, y en esto uno se podría decir que es casi como un gueto, pero vamos a ver si yo logro explicar por qué no. Eh, Copy entiende el mundo desde el mundo homosexual, digamos, ¿no? Desde esa experiencia del homosexual. ¿No? Y el centro del mundo para Copy, pues es todo lo que la experiencia de lo queer, en realidad sería más adecuado decir, le ha dado a Copy. No porque, digamos, lo queer y lo homosexual no se trata solamente de una orientación, sino más bien de una construcción de un mundo, ¿no? De un mundo en donde las cosas ocurren y se desarrollan de forma diferente a digamos, la de la normalidad o la de la tradición hegemónica, heteronormativa y patriarcal. Y esa, digamos, esa otra realidad, que es la del mundo queer como un mundo sí, como externo a la realidad común o tradicional, pues es la que Copy utiliza para dar cuenta de su propia realidad y de su propia experiencia. Entonces, por eso también ese punto es el centro del mundo, y lo otro es que a esa hora a la que llega, pues es una hora límite, ¿no? O sea, no es la mitad de la noche, eh, sino que es el límite entre el fin de la noche y el inicio del día, o sea, como una especie de estar casi viendo el amanecer, ¿no? De hecho, el cuento termina cuando ya el sol aparece. Y digamos, para mí es importante porque lo que hay ahí es una referencia al umbral, ¿no? Es decir, a ese momento en el que no se está ni en la noche todavía, ni en el día, sino que se está entre ambos, ¿no? Y ese estar entre un momento y otro momento, es lo que define también la manera de escribir y la manera de entender la literatura de Copy y la manera en la que Copy escribe su literatura y cómo comprende él y cómo entiende él a sus propios personajes y a sus propias ficciones, ¿no?
y como se entiende incluso a él mismo. Ese estar entre, pues esa es la, digamos, eh, poética trans que Copy desarrolla y realiza en este cuento y en su narrativa en general, ¿no? Entonces, que sea esa obra no es solamente una cuestión en términos, digamos, realistas para convencer, porque tiene un sentido, digamos, una razón, ¿no? Tienen que ser las 4 de la mañana, porque solo a esa hora van a estar solas estas viejas travestis. Solo a esa hora van a estar solas porque son viejas y porque son travestis y porque a esa hora ya las travestis jóvenes o las otras prostitutas ya han conseguido una clientela y ellas todavía no. Eh, y eso, digamos, justifica en términos, digamos, de trama que sea esa hora, pero da la posibilidad de que es el momento en el que dos, eh, si no quiero decir naturalezas, sino más bien como dos escenarios pueden ponerse en contacto, ¿no? El escenario de la realidad terrible, digamos, de estas dos travestis que pues están pasándola mal, ¿no? Porque pues son las 4 de la mañana y no han conseguido clientes. Y este mundo de lo fantástico y de lo maravilloso que es el que está representado por este príncipe negro que viene que viene específicamente por ellas, ¿no? Que viene buscándolas a ellas específicamente, ¿no? Y ellas, obviamente, entran en ese mundo, ¿no? Y la obra de Copy es una obra en la que constantemente se pone en juego el umbral. Siempre está. Bueno, dicho, las obras siempre comienzan con ese elemento realista, pero rápidamente la acumulación de acciones y de hechos lleva a un punto límite en el que las cosas, digamos, no pueden sostenerse o más bien se sostienen en ese vértigo, ¿no? En ese vértigo del movimiento extremo. Eh, Eso pasa también en otra novela increíble que se llama La Guerra de las Mariconas, ¿no? Donde una pareja gay de los 70 en París contrata a eh, vamos, contrata a una chica que aparentemente es una travesti, pero no se sabe muy bien, para que haga como un juego sadomasoquista con ellos. Resulta que esta chica es la enviada de una comunidad hermafrodita brasileña que quiere dominar el mundo y todo se lleva siempre al extremo, ¿no? Ocurre lo mismo en El baile de las locas, en la que pues, la ficción y la realidad están puestas siempre no en oposición, pero sí en una tensión constante. Ocurre también en La ciudad de las ratas, que es una novela bien particular en la que una rata le escribe cartas a su maestro que se llama Copy y el maestro tiene que traducirlas y publicarlas. Y entonces el mundo de lo subterráneo, que es el mundo de las ratas, se pone en contacto con el mundo, digamos, de lo elevado, porque este maestro es un escritor. Entonces, siempre está esta puesta en tensión de dos eh, mundos que aparentemente están separados, pero que hay momentos en los que se ponen en contacto sin chocar, digamos, no son colisiones, sino más bien son umbrales, ¿no? Son puntos de contacto en los que pueden empezar a permearse ambos y digamos, ese contacto empieza a modificar y a transformar digamos, ambos mundos, ¿no? Y lo que Copy un poco, digamos, propone es esa posibilidad de transformación de lo real, digamos, por medio de lo ficticio o de lo imaginario, digamos, y cómo esto puede crear digamos, una nueva naturaleza, ¿no? Una naturaleza que está siempre en ese contacto insistente y no determinado ni definido nunca. Y pues de alguna manera eso es lo que ocurre en el cuento, ¿no? Yo lo que no quisiera, bueno, no es que no quisiera, digamos, o no importa qué es lo que yo quiera, sino más bien uno podría pensar también que el cuento, pues, de alguna manera es como una especie de evasión completa, ¿no? Es decir, bueno, ya que estamos pues no sé si acostumbrados, pero por lo menos parece más usual encontrar narraciones en las que los personajes queer o travestis siempre terminan digamos, en una mala situación, eh, o por lo menos fue así durante un tiempo, pues acá aparece un autor que lo que hace es darles todo lo que quieren, ¿no? Y pues, o sea, uno podría leerlo de esa manera pues sería una lectura totalmente válida,
Pero yo creo que no se trata solamente de la evasión, ¿sí? Sino más bien de la propuesta, algo así como, bueno, yo voy a utilizar este término que no sé si sea adecuado, pero antropológica, digamos, es decir, de una nueva forma de concebir la humanidad, ¿no? La humanidad ya no concebida desde ese naturalismo realista, digamos, que nos determina por una serie de condiciones externas a nosotros, pero que se realizan constantemente en la identificación, en la mirada del otro, en la apuesta, digamos, en las definiciones y categorías que nos dan los otros, sino más bien una humanidad que se crea a partir de la posibilidad de creación, ¿no? Que es finalmente lo que significa este personaje negro que viene a salvar a estas mujeres, ¿no? Yo no sé si salvar sea tampoco lo más adecuado, porque viene a proponerles una nueva vida, ¿no? Lo que viene a hacer es eso, ¿no? Y pues hay una serie de elementos y de frases en el texto que un poco pues a uno le podrían hacer pensar en esas, como en esas, en esos cruces o en esas puestas en común y también en la mezcla o en la hibridación que se busca, ¿no? Eh, yo solamente voy a señalar un par que me parecen como importantes y con eso voy a terminar un poco así abruptamente pues porque veo que ya he hablado mucho tiempo y pues me gustaría también como pues tener algunos comentarios de los que leyeron el cuento o de los que conocen a Copy, de los que no conocen y que me digan un poco qué opinaron y pues si tienen alguna duda o algo que quieran en lo que me extienda más o si están en desacuerdo con algo que yo haya dicho y pues podemos discutirlo, ¿no? Eh, Hay un momento en el que eh, el autor dice, el príncipe Colutó abrió el portamaletas del Cadillac blanco, esto es cuando ya están por irse al aeropuerto, ¿no? Donde metió las dos maletas de cartón. Y acá hay algo pues llamativo, ¿no? Las maletas son de cartón, que pues yo, bueno, la verdad no sé si digamos, en la época de Copy existían maletas de cartón, pero me llama la atención el material, ¿no? Porque no parece el material más adecuado para una maleta de viaje, ¿no? Pero sí señala algo, y es o sea, la cuestión casi artesanal, ¿no? Es decir, la de la creación de alguien que tiene un material y lo convierte en cualquier cosa. Yo voy a decir que, como con muchos reparos, que es como esa un poco experiencia infantil del niño o de la niña que es capaz de convertir cualquier objeto que está a su alrededor en una cosa diferente, ¿no? Hay una obra de un monólogo de Copy que se llama Loretta Strong, que es una cosa un poco delirante de una mujer que está en una nave espacial y que se desintegra. Y una de las maneras de entender esa obra es que en realidad es la fantasía de un niño que está jugando a que es un astronauta, ¿no? Y que se mete debajo de la mesa y esa mesa deja de ser una mesa y se convierte en una nave espacial, ¿no? Y eso es un poco como la lógica con la que opera Copy. Eh, Solo que lleva digamos, a las máximas consecuencias, ¿no? O sea, no se trata solamente de jugar, sino de cómo ese juego puede convertirse en una forma de quebrar las experiencias tradicionales pues, para ver una posibilidad, un cambio o algo nuevo o algo diferente. Bueno, entonces dice, el príncipe Coluto abrió el portamaletas del Cadillac blanco donde metió las dos maletas de cartón. Abrió luego la puerta trasera a las dos viejas travestis y se sentó en el lugar del conductor. De inmediato corrieron rumbo a Orly, atravesando el París desierto de las 5 de la madrugada. Las dos viejas travestis, que hacía siglos que no salían de Pigalle, lanzaban gritos de alegría cada vez que veían un monumento. Coluto estaba radiante de alegría. Y esta es la parte que me llamó la atención. Una vieja leyenda africana decía que el dios del universo futuro nacería
de la coyunda de un rey negro y dos mujeres idénticas de cabellos rubios que tendrían pene y que llegarían a su reino en un pájaro metálico. Pues, digamos, yo creo que es evidente porque me llama la atención, ¿no? Porque primero dice, una vieja leyenda del, decía que el dios del universo futuro, ¿no? Están dos extremos puestos en común, ¿no? La vieja leyenda y el universo futuro, ¿no? O sea, como el pasado anunciando un futuro, pues universal, cosmológico, ¿no? O sea, no es solamente una nueva experiencia, es un universo futuro, un universo que está por hacerse, ¿no? Y que por lo tanto, pues remite a la creación total y a la nueva, digamos, sí, a la novedad completa, bueno, completa no sé, pero sí, total por lo menos. Y además ese nuevo universo nace de la unidad o de la unión o de la puesta en contacto, pues de sujetos que han sido siempre marginados, ¿no? O sea, de un negro africano, dice, un rey negro, ¿no? De dos mujeres idénticas, cosa que también es muy importante porque estas dos mujeres siempre tienen que estar juntas, estas dos travestis siempre tienen que estar juntas porque en términos prácticos consiguen más clientes si están juntas, lo que significa que ellas dos no pueden, digamos, ellas dos no pueden separarse. Y ahí hay una cuestión sobre la importancia del contacto para crear comunidad, ¿no? La comunidad no solamente como la unidad digamos, de la propiedad, de lo que compartimos, sino más bien esa necesidad de un otro, de ponerme en contacto con un otro, aunque no necesariamente tenga que fundirme con ese otro. Pero además, estas dos mujeres de cabellos rubios, que en realidad no sé que tengan cabellos rubios, ellas tienen dos pelucas, dice al comienzo del cuento, tienen pene, ¿no? Y llegan a su reino en un pájaro metálico, ¿no? Entonces ahí hay una nueva naturaleza también, ¿no? Es una nueva naturaleza totalmente, digamos, alejada de la forma tradicional en la que se ha concebido el cuerpo incluso, ¿no? Eh, Pensando en que la única manera de poder identificar, vamos, el género de la especie es el cuerpo, pero Copy lo que hace es superponer una serie de cosas para que puedan existir nuevas naturalezas, ¿no? Y entonces estas son mujeres con pene. Entonces así como existen mujeres sin pene, existen mujeres con pene, hombres sin pene y todo lo que a nosotros nos generaba bueno, nosotros digamos, lo que genera en nuestra sociedad una organización taxonómica basada en categorías estables en las que se pueden ubicar los diferentes sujetos, pues acá, digamos, deja de tener ese sentido organizador y por lo tanto no hay una tranquilidad que le determine a uno qué es una cosa y qué es otra, sino que todo hace parte digamos, de una transformación constante. Y en la última página, la última línea del, del cuento, dice algo que para mí también es revelador, ¿no? Es algo que es como, no, pues, es genial, diría yo. Voy a leer un poco antes, solamente para hacer mención a una cosa. Y dice, el príncipe Colutó, que se había puesto una chilaba de lino blanco y un turbante del mismo color, se inclinó ante las dos travestis que, locas de alegría, se pusieron a cantar la marsellesa. ¿No? Me llama mucho la atención que haga esa referencia al himno, ¿no? Porque si bien hay toda una búsqueda de romper con los límites comunales, digamos, digamos, Copy no es un antinacionalista, o sea, sí, digamos, mejor dicho, no es una anticomunidad, ¿no? Y aparece esta presencia del himno, ¿no? Que, pues por lo menos, o sea, que aunque sea paródica, o sea, aunque es un recurso paródico, pues recuerda digamos, esas formas de ponerse en común. Eh, Coluto tomó a cada una de un brazo y bajó la escalerilla del Concorde, aclamado por la multitud indígena. Gigi y Mimi ingresaron así, y esta es la parte que a mí me parece fundamental, con gran naturalidad en el destino de su sueño común que habían presagiado desde siempre. Es para mí genial esa frase porque pues en esa frase está, damos, la totalidad, ahí sí, ¿no? Dice, ellas están cumpliendo un destino, pero ese destino no es el destino de ellas, es el destino de un sueño que ellas tenían en común, ¿no? Digamos, el sueño de salir de esa
situación precaria en la que se encontraban, ¿no? Pero además es un sueño que habían presagiado desde siempre. O sea, o sea por eso es un destino que ellas conocían y que se tenía que cumplir. Y más importante, bueno, no sé si más importante, pero agregándole a todo esto, esa parte anterior que dice, ingresaron así con gran naturalidad, ¿no? O sea, se ingresa con gran naturalidad a un destino que se estaba por cumplir, un destino que es el de estar en un país que parece un país fantástico, como una especie de Alicia en el País de las Maravillas, eh, pero que ese es como el territorio natural en el que se pueden encontrar estas travestis. Y acá, digamos, para terminar algo que pues puede explicar un poco el cuento también, es que lo que Copy hace al final de este cuento es que ponen estos dos personajes, que son dos personajes que en esa situación inicial son extravagantes, ¿no? Digamos, existen, uno los encuentra, no necesariamente son personajes digamos, fantásticos, pero son extravagantes, y lo que hace Copy es que cambia el escenario para que el escenario se adecue a estos dos personajes, ¿no? O sea, estas dos travestis están destinadas para estar en un escenario como el de este mundo fantástico del príncipe Coluto y no para estar en una calle, en un barrio de París. Y bueno, creo que con eso voy a terminar para no extenderme. Así que si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran decir, pues yo estaré muy agradecido y muy dispuesto a leerlos. Tengo la sensación de que estoy hablando y nadie me escuchó. Ok, acá hay un comentario, voy a leer la pregunta para que todos la puedan seguir. La pregunta es, siempre que pienso en copy, pienso en lo kitsch o en lo camp, en el exceso y hasta lo surreal. Y lo veo también en muchos relatos queer. ¿Tú cómo ves esa relación entre lo queer y esta estética kitsch camp? Bueno, pues sí, totalmente de acuerdo con que tanto copy como lo queer está, digamos, casi que en contigüidad con lo camp y con lo kitsch y con toda la cultura pop. Yo creo que la relación está en este elemento de la artificialidad, de ser capaz de convertir, eh, mejor dicho, a volvernos un poco acá a Disney, ¿no? Y es como de hacer de una calabaza una carroza, ¿no? O sea, esa posibilidad de transformar lo que aparentemente es muy precario en una imagen eh, muy elaborada que aparenta, digamos, algo pues que no es, porque lo importante no es eso, no es lo que es la imagen, digamos, no se trata de hacer coincidir una imagen con una esencia, sino más bien de potenciar la apariencia, ¿no? Y eso es lo que hace lo kitsch, ¿no? O sea, lo kitsch pone en primer plano lo aparente porque busca ese choque. Y habría que, digamos, acá hacer una relación que yo no hice, pues porque se me olvidó, pero pues siempre se ha hecho mucho y es siempre problemática, que es la relación de Copy con otro escritor argentino muy importante, que es Manuel Puig, en el que también, digamos, lo kitsch y lo camp están muy relacionados. Y señalo eso porque, pues digamos, en Puig es aparentemente más sencillo ver eso camp y eso kitsch, porque él sí efectivamente lo que hace es tomar toda una serie de elementos que son considerados, digamos, baja cultura o cultura popular, como los folletines o los tangos o los diarios,
y convertirlos en literatura, pues obviamente, pues sí, digamos, elevada en el sentido de que Puig es considerado uno de los escritores hispanos más importantes de la tradición, ¿no? Entonces sí hay como esa relación muy directa entre tomar algo que aparentemente no tiene valor y convertirlo en algo maravilloso por medio de la aplicación de unos, digamos, de unos procedimientos de artificialidad, ¿no? Y yo creo que Copy hace muchísimo eso, ¿no? En todos sus cuentos y pues en toda su producción literaria. Además, yo quisiera saber si alguien tiene una opinión sobre el cuento o algo que decir. Bueno, acá me hacen, vamos, un comentario que es la pregunta sobre la comunidad es excelente. En Francia se salía de la Segunda Guerra, había toda una reflexión sobre la identidad. Sí, claro, pues bueno, pues, o sea, ya habían pasado pues algunos años del final de la Segunda Guerra. Yo creo que más, o sea, entonces, Copy, yo creo que de Francia le llega más lo que ocurre en el 68. O sea, creo que ese es digamos, un evento más significativo para Copy. Eh, pues de hecho tiene una novela se llama La vida es un tango, en el que aparece la revuelta del 68. Y porque lo que pasa en el 68 es que el 68 también pone en cuestión, digamos, mejor dicho, logra hacer coincidir por lo menos en un instante pues muy puntual dos grupos de lucha política, ¿no? Que es los estudiantes y los obreros, ¿no? Y eso pues seguramente, digamos, eso sumado además a, pues digamos, a lo que ocurría en términos internacionales con las colonias o con las excolonias y a lo que o sea, lo que había ocurrido ya también en Cuba, o sea, que estaba poniendo todavía estaba poniendo en cuestión muchísimo esos grupos que aparentemente habían encontrado con cierta estabilidad, ¿no? Y el 68 pues daba cuenta de que no, de que hay más bien como unas ganas, una potencia digamos, de revolución en las comunidades, ¿no? Y yo creo que sobre todo, digamos, lo de la pregunta por la comunidad es sobre todo una pregunta por si esas comunidades, pues, qué tanto protegen, qué tan útiles son para el sujeto, digamos, no para abogar por una individualidad, sino más bien cómo es que esas comunidades pueden convertirse también en muy opresoras. No sé si habré aclarado o oscurecido más. Bueno, Pedro, perdón, hay una pregunta. Dice, también hay alegría por la destrucción. Por ejemplo, cuando Mimi y Gigi abandonan el apartamento y lo destrozan una nueva vida que para ellas empieza, supone la feliz destrucción del anterior. Sí, es cierto, y había pensado yo también en eso porque efectivamente hay una decisión eh, voluntaria de parte de ellas de destruir ese mundo anterior, ¿no? Y lo que yo creo que hay ahí vamos, en ese gesto destructivo es que, y aunque esto pues seguramente es contradictorio y en este momento no sabría cómo resolverlo, pero yo creo que es que lo que está poniéndose ahí en juego es la creación de un mundo nuevo también implica la destrucción de uno anterior, pero esa destrucción no significa como convertirnos en, como en exterminadores, ¿no?
sino más bien en que la potencia de la creación, o más bien la potencia de la destrucción, produce también una creación, ¿no? O sea que son dos cosas que no son contrarias en realidad, la destrucción y la creación, sino que más bien hay como una especie de contacto o de, no sé cómo decirlo, como que una y la otra están integradas. La destrucción implica una creación y crear algo significa destruir algo. Y yo creo que es como ese ciclo que se mantiene, ¿no? Y eso ocurre, por eso, digamos, eso ocurre mucho en copy y está dado por digamos, un recurso en las obras, perdón, en las novelas, el recurso narrativo de la acumulación de acciones y en las obras de teatro, pues hay toda una serie de repeticiones digamos, de gestos que no llevan a ningún lado. Y ese, digamos, es ese ciclo constante que reproduce un poco copy y que lo que busca es que en esa reproducción ver qué posibilidad de novedad hay, digamos, para no repetir siempre el mismo esquema, es cómo en esa repetición algo nuevo puede surgir, digamos, una nueva naturaleza o una nueva experiencia puede aparecer, hay una diferencia, digamos, una distancia entre el origen y digamos, más bien entre el original y la copia, o más bien deshacerse de la idea de original y pensarlo todo como en reproducciones que no tienen original y por eso mismo pueden ser divergentes. Acá preguntan también, el manejo del tiempo es interesante. En poco tiempo pasan muchas cosas y el destino de los personajes cambia por completo. Sí, el manejo del tiempo está dado por esa acumulación de acciones. Hay un texto, digamos, fundacional, yo digo, en la crítica de Copy, porque fue uno de los primeros textos que se escribió en español, por lo menos, sobre Copy, que es un texto de César Aira que se llama Copy. Son unas conferencias que dio César Aira en la Universidad de Rosario. Y él dice que uno de los elementos que define la estética de Copy o la poética de Copy es, digamos, la aceleración, ¿no? A una acción solamente le puede surgir otra acción y en ese mecanismo, pues todo tiene que ir siempre más rápido, ¿no? No hay manera de hacer que eso mantenga un ritmo estable, sino que ese ritmo siempre se va incrementando. Por eso que decía antes yo, y es que esa incrementación del ritmo posibilita, digamos, es como un movimiento tan rápido que hay como proyecciones infinitas, ¿no? O sea, muchas cosas surgen de esa rueda dando vueltas insistentemente, insistentemente. Y eso lo hace él en estos cuentos, digamos, con la manera en la que de la calle Pigalle y de estas dos mujeres que están, no sé, tal vez aburridas porque no ha pasado nada desde que están ahí, a la llegada de este otro país, pues es, digamos, todo es muy vertiginoso, ¿no? Y ese vértigo que parece descontrolado es producto también, yo creo, de esa desestructuración de las comunidades estables o de las bases de, de la, digamos, de la comunidad en las que uno podría sentirse seguro. Y todo, digamos, acá es una manera de desestabilizar eso. Sí, perdón, dicen, y los vecinos como espectadores impotentes del mundo que se destruye y la belleza del príncipe. Eh, digamos, esa presencia de los vecinos pues es llamativa, sí, es particular, porque pareciera como esa mirada externa o esa mirada, digamos, tradicional, esa mirada que no es capaz de ponerse digamos, en contacto con ese mundo de lo travesti, de lo raro, de lo queer, de lo extraño, de la diferencia. Eh, eh, que además no puede, mejor dicho, que solamente a causa de la belleza del príncipe es que no puede
actuar, digamos, reaccionar frente a lo que están haciendo estas viejas travestis, ¿no? Eh, a mí eso, digamos, yo la verdad no sé muy bien cómo interpretar ese momento. Digamos, hoy que volví a leer el texto, digamos, me percaté mucho en esa parte y me pregunté como que, pues, cómo entender esa presencia ahí de los vecinos. Pero pues sí, o sea, yo pues lo siento así como lo dije hace un momento. eh, y, y pues quiero pensar un poco que hay como una especie de apuesta de Copy también hacia, digamos, hacia ese poder de la belleza, eh, como casi protectora, ¿no? Como la belleza como un elemento protector, aunque tal vez eso suene muy mal porque puede ser muy mal interpretado, pero pues esa belleza como que acoge a estas mujeres, ¿no? A las que el príncipe considera las más hermosas del mundo y, y las protege solamente, digamos, en su belleza, ¿no? Sin tener que salir a ser como una especie de héroe que golpea a los otros, ¿no? Hay digamos, yo hablé una referencia a otra obra de Copy. Hay una obra de Copy que se llama Cachafaz, que es una obra muy particular. Escribe, una de las pocas que escribió en español. Está escrita en verso, es como una especie de sainete porteño. eh, que hay una pareja, digamos, un hombre muy afeminado y vamos, un macho así del tango argentino, que tiene un enfrentamiento con los vecinos también. Los vecinos no les gusta esta pareja extraña, ¿no? Solo que pues tienen que hacer algo porque la situación obliga a que algo pase. O sea, no digo de qué es porque creo que ya he revelado mucha información de muchas obras y la idea es que lean a Copy, no que yo les cuente solamente qué va a pasar en en las obras. A ver, dicen... no, no dicen nada más. Así. Ok, ¿en qué tipo de espacio circulaban estas historias y su relación con los cómics? Pues A ver, eh, Copy ya era conocido por los cómics cuando publicó esto. Los cómics salían en un periódico que se llama el Le Nouvel Observateur en París, que era pues un periódico pues, digamos, con bastante reconocimiento. Y eso llamó la atención de varios intelectuales o artistas de la época, entre ellos los que hicieron una revista que se llama Harakiri, que acá pues tendría yo que tener este dato mejor, pero yo no sé, no estoy seguro si Harakiri fue una versión anterior a Charlie Hebdo o si era contemporánea, digamos, si estaban ahí. Pero el caso es que Copy empieza a publicar algunos cuentos ahí, en esas revistas, ¿no? De hecho, el uruguayo creo que aparece como pues, un cuento por entregas en Harakiri. Y, eh, y ahí, digamos, se empieza a conocer su literatura, su narrativa, ¿no? Porque los cómics ya eran, digamos, mucho más reconocidos, ¿no? Yo, como les decía, La Mujer Sentada pues fue un cómic que estuvo muchos años en el Nouvel Observateur y, pues tuvo muchísimo éxito. De hecho, en los 80 un director argentino hizo una adaptación de los cómics de La Mujer Sentada, una obra de teatro que se llama La Mujer Sentada. Entonces sí, tenían circulación digamos, en los círculos literarios de París. Se conocía la obra de Copy. Bueno, pues me alegró mucho, la verdad, haber hablado de Copy. Yo espero que hayan disfrutado del cuento.
y que les hayan dado ganas de leer más de Copy. Yo ciegamente lo recomiendo y seguro, o yo no creo que se vayan a arrepentir, es tal vez una de las obras para mí más originales que hay en la historia de la literatura. Y, y bueno, pues muchas gracias a los del Ornitorrinco, muchas gracias a Pedro, muchas gracias a los que estuvieron acá 1 hora y 7 minutos oyéndome. Y bueno, pues nos encontraremos en la próxima tertulia del Ornitorrinco. Acá estaré muy atento a lo que programe. Así que muchas gracias.